todo el tema relacionado con el régimen simple de tributación, nuestra bibliografía o de dónde sacamos esta información, todo lo correspondiente al portal de la DIAN. Y vamos también a tratar bueno, preguntas frente a ese tema, por favor, después de la clase, ¿listo? O cuando cierre ya la videoconferencia, la clase como tal. Entonces, hoy que vamos a trabajar todo el relacionado, no solamente con el tema de facturación electrónica, sino con el tema que es muy reciente, frente al documento y la generación del documento equivalente, descargado de la página como tal de la DIAN. La idea es trabajar ese concepto, revisarlo, revisar el calendario y a partir de ahí generar unas documentaciones o una información correspondiente. ¿Listo? Esa es la idea, la cual vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar como tal frente al tema. Permítanme por acá. Frente a toda la información relacionada con la facturación electrónica. Ya muchos la han aplicado, ya nos están llegando muchas al correo. Todo esto corresponde a unos procesos o unas implementaciones tecnológicas que está haciendo la DIAN. ¿Para qué? Para un mejor control financieramente, un control de los ingresos, un control sistemático de la información y pues que esté en tiempo real. ¿Esto para qué? Tiene muchas finalidades. El poder trabajar en tiempo real con los ingresos de los contribuyentes, cuánto se genera en el IVA y también como mecanismo para evitar la elusión de impuestos. Ese como tal es lo generado frente a la facturación electrónica. Muchos de nosotros, los que tenemos empresa, los que trabajamos en alguna empresa o los que llegamos o los que estemos asesorando a cualquiera de nuestras o cualquier empresa, así ya sea grande, mediana, pequeña, pero la cual facture y la cual sea responsable de IVA, igual ya a esta fecha ya debe estar generando como tal la facturación electrónica. También vamos a revisar ahorita, vamos a revisar el día de hoy todo lo relacionado con qué otros documentos aún están válidos y estamos a la espera de que salga la nueva normativa tributaria. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Entonces, ¿cómo define la DIAN? ¿Cómo define la facturación electrónica? Entonces, hace parte de los sistemas de facturación en la cual, como les decía, ¿qué soporta? La transacción. Una transacción ¿de qué? De una venta de bien o servicio a través de un computador y a través de unas soluciones informáticas. ¿Por qué soluciones informáticas? Porque se debe tener los mecanismos adecuados en la presentación como tal de esos sistemas de facturación electrónica. ¿Listo? Y que son requisitos necesarios como tal para la implementación. Frente a este caso, ¿qué se tiene? Entonces, frente a una factura de venta, se tiene el documento como tal generado por el mecanismo tecnológico, el cual da como resultado una factura electrónica y también qué otra factura se genera. En el caso de una contingencia, un talonario o computador. ¿Esto por qué? Esto porque pues se presentan o se prevé ciertos problemas con la DIAN en el aplicativo Muisca. Entonces, este talonario es justamente para esa contingencia y para evitar esos tipos tecnológicos y para poder solventar
esos problemas operativos que llegan a presentarse en la generación electrónica. ¿Y qué más posee la entidad? Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Tenemos 12 documentos equivalentes, entre los cuales se encuentran el documento POS, la factura de venta, régimen simplificado, entre otros, que ya entraremos a revisar, los cuales algunos ya no existen o los cuales ya no son válidos para deducir costos y gastos, más sin embargo, es importante y se define frente a la normatividad y frente a esta deducción de costos y gastos a la espera como tal de las indicaciones como tal por parte del Estado frente a los sistemas tecnológicos que se vayan a utilizar. ¿Listo? Ahora, frente a este caso, entonces, hay unos beneficios y esa es la idea y a lo cual le apunta la DIAN. Vimos en nuestra clase anterior que pues la DIAN busca a través de sus mecanismos obtener aún un mayor recaudo y un flujo de cajas como para él, como para las compañías las cuales estén adaptadas al régimen simple. Ahora, frente a este caso, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos unos beneficios. Además de tener un control como tal frente a unos ingresos de las compañías, una información en tiempo real, también tiene estos beneficios. Entonces, ¿qué va a generar? Va a automatizar y minimizar los procesos manuales, es decir, aquellas facturas de talonario en las cuales se tenían que registrar esos valores, pues ya no entran como tal a ser parte de esta normatividad. ¿Listo? Esa es una. Y frente a otros procesos manuales, el poder realizarla, el poder generar no solo en esfero. Bueno, permítanme un momento. Creo que me dicen que se ve muy pequeña. Voy a aumentarla acá. Esto como tal, igual ya miramos como tal el portal y el micrositio de la DIAN, que también es muy importante, que igual es este que tenemos aquí abajo. ¿Listo? Me dice que se ve muy pequeña la letra. Permítame, voy a aumentar como tal la pantalla. Listo. Creo que ahí se ve aún mejor. Entonces, continuamos con todo lo relacionado a este tema de facturación electrónica. ¿Qué tenemos? También va a evitar los procesos manuales de poder generar, de poder imprimir, de poder registrar, y después imprimir. Entonces son aquellas características lo cual va a evitar o lo cual va a minimizar esas acciones. ¿Listo? Devoluciones y declaraciones automáticas. Cuando aquel contribuyente ya declara a través o ya tiene la información de la DIAN, pues la DIAN de alguna manera allá poder identificar en el caso del IVA cuánto genera, cuánto es su IVA generado, cuánto es su IVA descontable y a partir de ahí pues realizar el cobro por aquel valor correspondiente. Entonces a eso corresponde pues otro beneficio, lo cual se busca en la facturación electrónica. Uno muy importante, una reducción de costos frente al papel. ¿Qué se va a generar? Se va a generar a través de un sistema el cual se designe la compañía y el cual esté previamente habilitado por la DIAN. Pues como tal la compañía registra cuáles son los productos de ingreso, cuándo tiene IVA y se envía un correo electrónico registrado en el RUT del comprador y ese como tal ya es el documento soporte frente a la factura de venta. Entonces, ese es una reducción del papel significativa en la cual si se van a presentar errores, se hace lo correspondiente nota débito o crédito
frente a, pues, a este tema en el caso de cualquier error. ¿Listo? También va a permitir documentalmente poder ubicar de manera más ágil aquellos documentos, aquellas ventas y aquellas transacciones para la compañía. Entonces va a ser a través de esos sistemas de información, va a sistematizar como tal la facturación. No solamente la facturación, sino la búsqueda de los mismos y la búsqueda como tal de aquellos elementos, los cuales hagan parte como tal de esta transacción de compra o de venta. Ahora, ¿qué tenemos? Fomenta la desmaterialización de los documentos del negocio. Es decir, frente a el uso adecuado como tal de la numeración habilitada por la DIAN. Es decir, que la idea que se busca con este tema de la facturación electrónica es poder generar que los contribuyentes los cuales tengan o los cuales utilicen la facturación electrónica, si utilizan la numeración como tal en su manera global y total, en las cuales no se presenten nulidades o cualquier otra situación que se presente para la nueva aplicación de esa factura. Es decir, si la DIAN nos permitió o nosotros estamos generando una numeración de la 1 a la 100, que de la 1 a la 100 refleje las operaciones que se tienen dentro de la compañía frente a qué? Frente a unas ventas realizadas. Ahora, ¿qué otra característica? Potencializa el factoring electrónico. ¿Qué es el factoring? El factoring corresponde a aquella compra como tal de bienes o servicios de un documento como tal, el cual a mí me están debiendo, yo lo vendo y la otra persona es la encargada de recibir esos beneficios, de cobrar y pues de aceptar toda esa parte de ese cobro. ¿Listo? Entonces, esa es una característica muy importante que va a permitir una compra o realizar unos procesos de factoring más adecuados frente a ese tema de unas compra de unos servicios ya adquiridos frente a una obligación y frente a un título valor. ¿Qué otro beneficio de la facturación electrónica nos relaciona como tal? Pues la DIAN, frente a lo que ellos pretenden o el principal objetivo. Entonces, ¿qué tenemos también? Mejorar una relación con clientes y proveedores. Es decir, ya no va a existir en algunos casos esa distorsión de información en la cual la factura de la persona no correspondía a la factura del vendedor, no correspondía a la factura del vendedor, no se entendían los números, no se podían generar las certificaciones de retención en compra de manera adecuada. Todos estos temas corresponden a una relación, a una mejor comunicación y proyección de los procesos. Ahora, también ofrece un nivel de seguridad mucho más alto. ¿Por qué? Porque se generan unos procesos en los cuales la información pasan por la DIAN, se evalúan por la DIAN y entran al correo electrónico como tal del comprador. Es decir, va a generar como tal un valor real y lo que se vendió ya lo tiene la DIAN y lo debe tener a la otra persona. Y recibe a cabalidad ese servicio, entonces no entraría lugar a discusiones frente a otras situaciones, frente a una facturación por computador, frente a una factura manual. Entonces, también son puntos positivos para mantener un control de legalidad a esta facturación electrónica. Y facilita el intercambio de documentos. Nuevamente, ¿frente a qué? Frente a una revisión
nuevamente frente a qué? Frente a un intercambio de información. Cuando hay un intercambio de información rápida también, pues y se adhiere a esto todo el intercambio de los documentos que sean necesarios en el transcurso o en el desarrollo de su objeto social. ¿Listo? Esa como tal es la característica, la principal característica frente a este tema. Listo. Eso es como tal, son las características frente a la facturación electrónica. Ahora, ¿quiénes deben facturar electrónicamente? Permítame de pronto, por si se ve muy pequeña la letra, por si muchos estamos desde el celular, entonces para que lo veamos aún mejor. ¿Quiénes deben facturar electrónicamente? Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos muy claro. ¿Por qué? Porque hace parte como tal al cumplimiento de unos requisitos del cumplimiento tributario, de todos estos beneficios y pues de todos estos deberes y derechos que se generan a partir de, ya les digo, a partir de dónde se generan, a partir de la 2010 del 2017. Aquellas, ¿y cuáles son estas medidas? Las medidas implementadas para el crecimiento económico. Entonces, hace parte como tal de estas características o es el resultado o es un proceso de implementación. ¿Para qué? Para aportar y cumplir frente a una ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, llamada como tal la ley de crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad. Listo. Nosotros también ya pudimos ver en nuestra cuarta clase, no, si no estoy mal, frente a las características como tal de los tributos. Entonces vimos que son progresivos, que van enfocados a la equidad, a la eficiencia y a la eficacia de un sistema tributario. Y justamente esta ley 2010 es lo que se enfoca frente al cumplimiento y cómo se va a cumplir a través de la facturación electrónica, lo cual busca implementar no solamente la competitividad de las empresas, sino llevar a un mayor control de las operaciones comerciales, tanto de compra como de servicios. Entonces, ¿quiénes deben facturar electrónicamente? Se tienen varios requisitos, los cuales son muy importantes a la hora de determinar quiénes sí y quiénes no cumplen con todos estos temas tributarios. Entonces, ¿quiénes sí deben facturar electrónicamente? Las personas que enajenen bienes y o servicios, y aquí se hace claridad frente a qué, frente a las personas jurídicas que enajenen bienes y o servicios. ¿Cómo se definen también las personas jurídicas de acuerdo a esta normatividad? Entre responsables de IVA y no responsables de IVA para régimen simplificado. En este caso estamos hablando de personas jurídicas, régimen común, responsables de IVA o cualquier nombre correspondiente, pero estos dos son los que nosotros con los que más trabajamos frente a todos estos temas tributarios. Que realicen qué o que enajenen, es decir, que vendan bienes y o servicios. Esa es la característica principal. Ahora, ¿quiénes también deben facturar electrónicamente? Quienes enajenen bienes y o servicios con ingresos brutos superiores a 3.500 VTs. ¿A cómo está el VT del 2019, muchachos? ¿Alguien se acuerda? Si es este valor, 35.604. Es decir,
aquellas personas con ingresos superiores a 124.614.000 en el año o en el periodo grabable inmediatamente anterior, es decir, 2019, deben entrar a facturar electrónicamente. ¿Por qué deben entrar a facturar electrónicamente? Porque si superan este tope, también entran a ser responsables de IVA, ¿listo? Esa es una característica muy importante frente a lo correspondiente a el cumplimiento como tal de las obligaciones de la facturación electrónica y frente al cumplimiento de la ley 2010 de la ley de crecimiento. 34.270. Totalmente seguro, Steven. Creo que ese es el VT del 2019. Bueno, a 2019 sí, Catalina. Bueno, Steven nos coloca en el chat 35.270. Entonces, ese es el año pasado. Entonces, al año pasado, 35.000, muy bien, por 33.500. 119.945.000 para quienes al 2019. Ahora, si nosotros facturamos, como les decía, 35.607. Correcto, 35.270 corresponde a el 2019 y para este año 35.607 corresponde a 3.500 UETs por este valor. Entonces, si ustedes ya facturan esto, ya el otro año tienen que entrar no solo a facturar electrónicamente, sino a ser responsables de IVA. ¿Listo? Bueno. 35.000. Bueno. Ya ahorita miramos ya miramos el tema de las UETs. Ahora, ¿quiénes también deben facturar electrónicamente? Y la ley también hace relación ¿a qué? A los ingresos o aquellas personas naturales contratistas del Estado con ingresos brutos o superiores a 4.000 UETs. ¿Listo? Esa también es una característica o una obligación de la facturación o quienes deben facturar electrónicamente. Ahora, ¿qué se tiene? ¿O qué otros deberes se adquieren? ¿O quiénes más deben facturar electrónicamente? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Las personas naturales, diferentes de minoristas, artesanos y ganaderos con ingresos inferiores a 3.500 VTs. Entonces, ¿qué nos dice? La premisa o, entonces, un condicional o un separador, entonces, o personas naturales, las personas naturales, las cuales no sean minoristas, artesanos, agricultores y ganaderos con ingresos inferiores a 3.500 VTs. Pero ¿qué nos dice la normatividad? Con más de un establecimiento, es decir, que tengan o deben facturar quienes tengan más de un establecimiento de comercio, que realicen una explotación de intangibles, que sean o que tengan la característica de usuarios aduaneros o que hayan realizado consignaciones e inversiones superiores a 3.500 VTs. Eso es como tal otra característica frente a lo relacionado con la facturación electrónica. ¿Quiénes también deben facturar electrónicamente? Y esto va unido al trabajo o al trabajo conceptual que hicimos la semana pasada, nuestro lunes festivo, frente a quienes también deben facturar electrónicamente, los contribuyentes que optaron por el régimen simple de tributación. Los contribuyentes, llámese régimen común o régimen simplificado, o también como ya debemos nosotros manejar el concepto frente a los responsables de IVA y a los no responsables de IVA. ¿Listo? Eso es como tal las características que se tienen frente a
los deberes o quienes deben facturar electrónicamente. ¿Qué tenemos? ¿Y qué nos dice el micrositio? Esta es la información tomada del micrositio, traída aquí para mayor entendimiento de nosotros. Igual yo les cargaré como tal la guía o el instructivo. Entonces, ¿qué tenemos? Y por eso vimos dentro de los beneficios que hay como tal una validación o una verificación previa. Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? ¿Qué se necesita? El software de facturación electrónica, que puede ser generado por una empresa, un tercero, o puede utilizar el software de facturación electrónica remitido o entregado por la DIA. Y un certificado digital de firma. Creo que alguno de ustedes ya realizó el proceso de implementación de firma electrónica. Si es así, que levante la mano. Creo que sí me acuerdo muy bien. Creo que fue Robinson, si no estoy mal. ¿O fue Andrés? Sí, Sí, profe, señores, fui yo. Ah, bueno, también, sí, 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 también. los dos. Pero Ah, bueno, Andrés tuvo una experiencia negativa y yo tuve una positiva. bueno, listo. Entonces, muy bueno, y ya ahorita ya los escuchamos a ustedes. Listo. No me falló la memoria. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué se necesita para facturar electrónicamente? Entonces, ¿qué nos dice qué se debe utilizar por parte de la DIAN? Un software de facturación electrónica y un certificado digital de firma. Estos dos son requisitos indispensables como tal para entrar a realizar los procesos de facturación electrónica. Ahora, también, ¿qué tenemos nosotros? ¿Y qué nos dispone la DIAN o cuál es la información como tal frente a este tema de la facturación? ¿Qué software se puede usar para facturar electrónicamente? Ellos colocan tres elementos, los cuales son optativos y los cuales ponen a disposición como tal de las compañías o de aquellos responsables del IVA. ¿Listo? Entonces, frente a este caso, entonces, ¿qué tenemos? Pueden ser un software propio, a través de un aliado tecnológico, como les decía, un tercero, y a través de la facturación gratuita de la DIA. Esos tres son pues elementos a considerar frente a la facturación electrónica. ¿Qué pasos se deben seguir? También es muy importante también tenerlos en cuenta frente a estos procesos de validación. La DIAN aquí coloca, y también es muy importante decirlo, coloca unos plazos o coloca unos tiempos esperados, unos tiempos máximos, pero pues todo depende también de cómo esté el sistema Muisca, de cómo esté el sistema tecnológico que hayamos tenido en cuenta. Entonces son varias características que se tienen. ¿Listo? Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos nosotros? Una actividad, un registro, frente a un servicio gratuito de 5 minutos, tanto de un servicio software propio y de un proveedor tecnológico, y el servicio gratuito 5 minutos. ¿Cuánto se demora la obtención del certificado digital? Entonces, ¿cuál es el tiempo máximo según el nivel de servicio de la entidad? Y el servicio gratuito tiene un máximo de 2 días. Bueno, claro que sí. Mil disculpas con ustedes. No sé por qué se verá tan pequeño si aquí está el máximo. Igual permítanme acá. Claro que sí, no hay problema. Mil gracias igual por avisarme. Entonces, ¿qué se tiene frente a este caso? Entonces, un cargue de este certificado digital. Entonces, ¿cuánto es el tiempo máximo según y estimado por la DIAN? Pues según el software, ¿cuánto es la demora? Y el servicio gratuito tiene un tiempo máximo de 15 minutos.
unas pruebas de habilitación. Entonces, también ellos colocan frente a un software propio, un proveedor tecnológico, un plan de trabajo, de acuerdo al plan de trabajo, y frente a un servicio gratuito, 30 minutos. Ahora, solicitud y asociación de rangos de numeración de 15 minutos frente a un proveedor tecnológico y frente al servicio gratuito y frente a una expedición de facturas. Entonces, frente a este caso, según el plan de trabajo o plan de trabajo y un servicio gratuito, aquí nos colocan que ya hay una finalización frente a una expedición de facturas, es decir, que ya se pueden generar. Este como tal son los procesos o requisitos, procesos y procedimientos que se llevan a cabo para la implementación de la factura electrónica. Como vemos, la finalidad con esta facturación electrónica es poder anclar la información financiera a la información, los ingresos como tal, como tal, y que ya sea cargada a la DIAN y que sea entregada como tal al comprador. ¿Esto para qué? Como les decía, para minimizar todos los temas relacionados con la evasión. Entonces, ni el comprador ni el vendedor pueden evadir. Si, y pues llegado al caso lo hicieran, pues entrarían a un proceso como tal de auditoría, de emplazamiento, y también vimos nosotros también todo lo relacionado con las sanciones. Entonces estas sanciones también van a tener y van a enfocarse y también van a entrar a ser parte como tal de aquellas sanciones, de aquellas declaraciones que no cumplan con la totalidad de beneficios. ¿Listo? Bueno. Bueno, ese sería como tal los pasos a seguir frente al sistema de la DIA. Bueno, voy a aumentar este elemento también. ¿Qué nos hace y qué nos coloca en su cartilla? Ya vamos a mirar de dónde tomé la información. Entonces, ¿qué dispone la DIAN? Y en su cartilla, ¿qué nos dispone también? Frente a unos mitos, entonces, unos mitos de la facturación electrónica es costosa. Entonces, frente a esto, la DIAN responde que ellos la brindan de manera gratuita y que hay una inversión de plan de trabajo y desarrollos, y también que existe la firma o que la DIAN también pone a disposición la firma digital gratis para usuarios del servicio como tal de ellos, de la DIAN. Otro mito también que se presenta, el software de facturación gratuita de la DIAN tiene un límite de documentos. Entonces, frente a esto, ¿qué nos responde la DIAN? La DIAN indica que no tiene un límite de documentos electrónicos, ni de clientes, ni de productos. ¿Qué otro se tiene? En este momento somos 28 personas. Frente a algunos mitos que podemos tener frente a este tema de facturación electrónica. ¿Y qué otro también se tiene? El servicio de la DIAN se cae. Entonces, la DIAN, ¿qué responde? Que la facturación electrónica se desarrolla en la nube de Azure y es escalable. Entonces, lo cual permite tener un almacenamiento sin límite. Entonces, ellos responden de esta manera. Al igual, si hay unas contingencias, pues también se van a presentar se presenta un documento equivalente de contingencia que también se genera a través de la DIA. Ahora, ¿qué se tiene también? Otro mito, es muy corto el tiempo para implementar la facturación versión validación previa. Entonces, ellos que dicen que desde el 2018 se está implementando, que la solución gratuita es intuitiva, que las empresas de software contable están haciendo la tarea fácil, que se establecen 3 meses entre registro y facturación para pruebas y que ya se están desarrollando los XLMS de negocio. ¿Listo? Entonces, esas son características importantes frente
a pues este mito que tiene como tal o una respuesta a unas observaciones como tal generales de la sociedad. Bueno, dice, si se cae el internet no puedo facturar electrónicamente. Y entonces frente a este caso, ¿qué se genera? Una facturación por contingencia, y también la DIAN también dispone que se puede facturar por el celular. Y frente a este caso, entonces, ¿qué se tiene también? Más de 200 validaciones de la factura son muchas. Entonces, hoy ya se envían en un modelo de validación posterior, hoy se imprimen en papel y la calidad de la información es el verdadero beneficio. Y bueno, frente a esta última observación que se tiene, dice, mis clientes no se quieren identificar, voy a perder ventas con la facturación. Entonces, frente a este caso que dice, compra de consumidor final no deducible, se puede usar el POS y venderle a formales, mejora la calidad de su información. Entonces, frente a este caso, la compra del consumidor final, es decir, si la empresa desarrolla unos procesos industriales, genera el tema, a una persona régimen natural, no responsable de IVA, pues este no va a ser pues deducible. Que también pueden utilizar el POS y también pues ¿y cuál es la observación de la DIAN? Pues que la mejor manera es poder vender y poder enfocarse a en aquellas empresas que también son formales y que entiendan aquellos procesos. Listo. Entonces, ese como tal son algunas características que se tienen frente a la DIAN. Vamos aquí a revisar entonces dónde vamos a encontrar como tal es nuestro micrositio como tal de la facturación electrónica. ¿Listo? Frente a voy a ampliarlo un poquito. No sé si lo alcancen a ver bien. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es facturación? Nosotros vamos a en qué es facturación electrónica, qué es la validación previa, qué son los beneficios, y también vamos a trabajar en el documento soporte. Y frente a este caso, entonces también se genera un micrositio para el facturador electrónico. Entonces, frente a este caso, ¿quiénes deben empezar a generar facturas electrónicas? Nos da un calendario de implementación, cómo se puede facturar electrónicamente, entonces los pasos. Entonces vamos a trabajar rápidamente frente a lo que nos dispone el servicio de la DIAN para que también lo vayamos conociendo. También la DIAN pues tiene actualizada esta información, entonces es información de primer nivel. ¿Listo? Entonces, trabajamos frente a quienes deben facturar electrónicamente. Como los vimos. Entonces, valores en 35.000 VTs, 119 millones. Y valores en 2020, 124 millones. También dice que hay una manera voluntaria y que también está definido por el artículo 616, así dice raya 4. Esto frente a las obligaciones. Si yo quiero facturar voluntariamente, pues también debo entrar a generar y entro a tener las obligaciones formales como tal de estos temas. Esta es la primera elemento. Ahora, no sé si ustedes lo alcanzan a ver bien. Vamos aquí. ¿Quién es el calendario de implementación? Que también ya lo vamos a revisar frente a unos códigos CIU y que pues fueron cambiados que fueron a través de resoluciones fueron modificados. ¿Por qué? Por las situaciones que se presentan en el desarrollo como tal pues en el portal de la DIAN y todo este sistema de la facturación. ¿Qué se requiere? Entonces es muy importante también trabajar este tema. Entonces, ¿qué se requiere? Un root actualizado.
Y frente a este caso, entonces, que tenemos un root actualizado, tener acceso, pues, obviamente, al correo registrado en el root, contar con la firma electrónica. Listo. Y disponer de un computador o un dispositivo que obviamente es donde se va a generar esa factura. Y tal como vimos en nuestras diapositivas y que estamos aquí reforzando en esta información, todo lo relacionado frente a nuestro software o lo que se necesita. Entonces, un software de facturación electrónica, un certificado de firma digital, un dispositivo y una conexión a Internet. Ese es como tal. Entonces, esto corresponde a la facturación electrónica. ¿Cómo se puede? Entonces ya lo que hemos visto frente a los servicios que tiene la DIAN como proveedor propio y gratuito, el proceso. Entonces vamos, este es el proceso, dura 4 minutos, no, este no es. Bueno, entonces vamos a revisar las 3 maneras de facturación. ¿Me confirma si están escuchando? Sí, profe, se está escuchando bien. Profe, a usted se le escucha bien, pero el audio del video no se escucha. Bueno, entonces permítanme por acá a ver si entrando aquí a YouTube. Vamos aquí, de pronto vamos a poder escucharlo. ¿Ahí lo escuchan? No. Igual que el del sistema. Ahí. Bueno, no. Dejar cambiar el audio por teléfono, probar el altavoz. Ah, bueno. Factura electrónica Ahí. dentro de la página de la DIAN. Veámoslo rápidamente que no. Bueno, muchachos, me dicen que aquí no se escucha, entonces, bueno, prosigamos. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí me escuchan, ¿cierto? ¿Ustedes sí me escuchan bien? Sí, profe, a usted sí se le escucha. Ah, listo. Bueno, entonces igual este video lo voy a cargar para que lo veamos nosotros en la comodidad de nuestro hogar. ¿Listo? Solo para conocimiento, para aquellos que necesitamos entrar a este proceso de registro. Y frente a este caso que también tenemos, frente a los pasos de cómo ser facturador electrónico, y también está el instructivo y habilitación de la facturación electrónica. Todo esto en el portal de la DIAN. Permítame acá. Ahora, entonces, frente a este caso que tenemos también. Este como tal, este es el micrositio como tal de la facturación electrónica, y ahora volvemos nuevamente a nuestras diapositivas. Entonces, frente a este caso, ¿qué se genera o qué se tiene? Entonces, se genera, perdón,
Entonces, ¿qué se genera? El facturador electrónico genera la factura en un lenguaje XML, el cual se aprueba, se genera como tal esta factura como tal ya va validada con la DIAN y se entrega como tal al comprador. Ese como tal es el proceso el proceso rápido y macro explicado frente a los procesos y procedimientos que se llevan a cabo como tal en la operación de la factura electrónica. Ahora, como les comento nuevamente, es información, sino que la tomamos de la DIAN y la puse aquí, no con mucha letra para no cansarnos, entonces también pues es acá donde las pongo, igual para solo ser un apoyo explicativo. ¿Listo? Entonces, en este proceso, ¿qué más se hace? Se realizan todos los procesos frente a una factura y como les decía, también se van a generar unas notas débito y crédito generadas y transmitidas a la DIAN. ¿Esto por qué y cuál es la finalidad como vimos en nuestra imagen? Pues verificar que cumplen con las reglas definidas por la entidad en el anexo técnico. Y ¿cuál es la principal característica? Que se hace en segundos, entonces pues ya se puede entregar al comprador y ya tiene como tal una validez de título o valor. Frente a este tema de validación previa, entonces, ¿cómo se genera? Y haciendo un resumen, entonces, frente a este caso, entonces una transmisión con el proveedor tecnológico va a la DIAN nuevamente, o se genera una transmisión del punto 2 a la DIAN, y de la DIAN a la transmisión. ¿Y qué más va a generar? Entonces, generamos una validación del XML y como tal una validación de la DIAN. Ahora, de frente a esta validación de la DIAN, que se tiene una entrega como tal de la facturación electrónica. Bueno, acá nos comimos el 1, que está acá abajo, más sin embargo, entonces, ¿qué refleja? El facturador electrónico, que es quien genera la transmisión, envía a la DIAN valida, envía nuevamente y como tal ya se entrega la factura electrónica válida. Ese como tal es el proceso y debe cumplirse. Entonces, cuando ustedes vayan a montarlo autónomamente, pues con la DIAN, o si van a utilizar algún proveedor, pues debe cumplir todas estas características y todos estos procesos o procedimientos. ¿Listo? Que es la principal, que es la importancia que se da frente a pues la validez fiscal que debe tener estas facturas para comprobar su autenticidad, que ya estén aprobadas como tal por la DIAN. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos también? Y vamos nuevamente a trabajar con unos beneficios que eran los que nos comentaban, los que yo les comentaba minutos antes. Entonces, frente a este caso, pues ya la DIAN a través de unas estadísticas nos formula o nos presenta todo lo relacionado con unos beneficios con estadísticas. Entonces, ¿qué nos relaciona? Que es más económico facturar electrónicamente que por las modalidades tradicionales de facturación. Entonces, frente a este caso, ¿qué nos da? Que el ahorro puede representar hasta un 80% de los gastos frente a la gestión de facturas de papel. Entonces, entramos y refuerza lo indicado frente a todo este tema de la facturación por papel. Ahora, ¿qué más trata? Frente a la automatización en la percepción de las facturas a través de procesos electrónicos, genera ahorros, tiempo de procesamiento, registro contable, tesorería y consulta de la información. Entonces, frente a aquellos procesos electrónicos,
aquellos o los cuales se tengan como tal con proveedores tecnológicos, vemos que ellos ya en el sistema contable que tengamos, pues ofrecen ese servicio, es decir, que ya entra como tal a registrarse esa información y también pues afectar las correspondientes cuentas del ingreso, a los correspondientes cuentas de los deudores, a las correspondientes cuentas también correspondientes a la tesorería y frente al flujo de caja, frente a una caja y frente a unos bancos. También entonces, también y refuerza un poco más frente a lo que les comentaba, frente a los costos de envío y recepción de facturas, es decir, que ya todo se hace digitalmente, entonces se presenta una percepción, un rechazo o una aceptación. Y pues también poder generar unas alertas en tiempo real frente a lo que se está realizando en la proyección de la factura o en la venta de aquel bien o de aquel servicio. También ¿qué tenemos? Simplifica los trámites internos. Entonces, tal como les decía, al momento de generar una factura, pues ya va a entrar o varias áreas la van a tener, lo cual va a permitir como tal que se mejore una recepción, que se mejore una contabilidad y pues que apoye como tal al sistema de gestión documental de la compañía. La facturación electrónica, previamente su entrega es validada por la DIAN, lo que garantiza que cumple con los requisitos para tener efectos fiscales. Ese también es un punto importante, ya que muchas de las empresas, o en algunos casos donde se compra, y pues si no tienen la validez y todos los requisitos, los cuales se encuentran en la normatividad frente a la proyección de las facturas de venta, pues no va a poder generar un costo o una deducción para efectos fiscales, es decir, que ante cualquier requerimiento de la DIAN, ante cualquier proceso de auditoría, y pues también entrará a ser parte como tal de una sanción. Y como vimos, pues las sanciones no son nada baratas y aún sabiendo que se hicieron las cosas bien. ¿Listo? Nuevamente trabajando bajo el objeto de factoring. Ahorita más adelante vamos a entrar también en ese tema para que nos quede aún más claro ese tema de factoring, el tema de las compras de las facturas de venta. Entonces también son características que se realizan y métodos empresariales. ¿Para qué? Para el flujo de efectivo, tanto para el que lo compra, para el que vende. Entonces, pues generar un beneficio y pues que hace parte como tal de la economía. Todos estos procesos de factoring. También va a permitir una devolución en un menor tiempo de los saldos. ¿Por qué? Porque todos estos temas de los saldos con los que los hemos realizado, pues todos estos temas son dispendiosos en los cuales se solicita en principio un cargue de una información en la DIAN, más sin embargo, ¿qué se está generando? Pues la DIAN pide Cámara de Comercio, pide los libros auxiliares, todos estos temas y pues pueden generar pues la solicitud, hace la compensación, es decir, cuánto se debe y cuánto no se debe. Entonces, todos estos temas, corresponden como tal a las características frente a una autoevolución automática, es decir, va a reducir el tiempo ya que la información va a estar automatizada. También, nuevamente, frente a un uso del papel y frente a un mejoramiento del comercio exterior con los países que ya dieron el salto también a la facturación electrónica, entonces también va a permitir como tal ampliar los negocios. ¿Listo? Bueno, entonces permítanme hasta acá, vamos en la 19.
Entonces, a partir de ese momento vamos a finalizar la grabación relacionada con la facturación electrónica, las características, quiénes deben responder, quiénes no deben responder frente a la norma, dándoles las gracias a todos, y a partir de ese momento entramos en una ronda de preguntas también. Andrés y, permítanme que se me olvidó el nombre, creo que se desconectó. Y permítanme por acá. Andrés y Robinson también nos van a comentar su experiencia, y en nuestra segunda sesión vamos a hablar frente a la normatividad del documento soporte, ¿listo? Y frente a algunas características como tal que también tenemos en nuestro cronograma frente a aquellos convenios de doble tributación que tiene Colombia con otros países, en donde podemos consultarlos y por qué son muy importantes. ¿Listo? Mil gracias a todos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Robinson está por ahí. Creo que Robinson se desconectó. No lo veo. Aquí estoy, profe. A Robinson. Robinson, bueno, ¿cómo le fue cuál es su experiencia de la facturación electrónica? Bien, lo que pasa es que para la empresa que yo laboro, es una empresa de tecnología, pero digamos que la hace prácticamente unas 4 facturas en el mes. Entonces una facturación, pues dentro de lo que cabe, muy tranquila. Para esto no he tenido problema con la DIAN. Yo hice todo el proceso con ellos. Eso se demoró aproximadamente por ahí unos 10 días haciendo todo el proceso. Ellos hacen unas pruebas, le piden un proceso uno como tal de subir la documentación. Ellos te van aprobando, vas siguiendo el proceso hasta que al final ya te dejan facturar. Pero lo que pasa es que, como te digo, la facturación de la empresa es pequeña, entonces no, la verdad no hemos tenido inconvenientes. Listo, muy bien, Robinson. ¿Usted realizó el proceso o en su totalidad lo hizo usted? Sí, yo lo realicé. Muy bien, Robinson. Puntos positivos, usted lo pudo realizar, optimizó pues valores para la empresa pues que pudieron ser, y puntos negativos, ¿qué ve también de esa vivencia? Para usted, ¿qué punto fue negativo? No, pues mira, lo que pasa es que, como te digo, yo no he tenido problemas hasta ahora, o sea, no se me ha caído, no he tenido problema en que no he podido facturar, no he tenido ningún problema, o sea, básicamente yo facturo lo que tengo que facturar en línea y no. Y digamos que me funcionó mucho con un cliente, porque hay un cliente que era muy complicado, y con esto ya, pues yo le mando la facturación y no ha vuelto a... Él molestaba por todo, le faltó esto, le faltó una comilla, le faltó un punto, aquí iba un número y no iba tal cosa, y con esto, como eso, pues prácticamente lo está enviando la DIAN, pues ellos se dan cuenta que todo está en regla, y digamos que esa parte sí la optimicé, porque ese cliente sí era más bien complicado para recibir facturas. Muy bien, Robinson, ¿no ha generado ninguna nota crédito? ¿No le han No, dado? no, por ahora no, por ahora no. Listo, Robinson. Entonces, no, bueno, muy bien, felicidades. Esa es la idea, poder utilizar todos los sistemas y recursos que tenemos a nuestra disposición para todos estos temas y optimización. Muchas gracias, Robinson, por su experiencia. Suri. Hola, profe, buenas noches. Es que tengo unas dudas. Digamos, yo ya estoy facturando electrónica en mi empresa, ¿sí? Yo compré con Sigo. ¿Con quién? Discúlpame. Sigo. A nosotros nos ha sucedido, bueno, de todo. La persona que factura en mi empresa no se percató y envió la factura y no tenía el código CUFE, ¿sí? El de validación de la DIAN. Quien se dio cuenta fue mi contador y luego hizo la validación. Pero, por ejemplo, hoy sucedió, yo el 23 de octubre, por un cliente hace el corte, esa fecha, entonces yo envié una factura. Y hoy me informa, no me la rechazó ni nada, hoy me informa que le cambie la factura, que le haga una nota de crédito por cambio de fecha. Yo le solicité que me la rechazara y que me hiciera esa observación.
Él me dice, no te la voy a rechazar porque la factura está bien, solo que no me di cuenta y no la pude causar y necesito que me le cambies la fecha. Entonces mi contador me dice que nosotros le dejemos la nota que fue a solicitud del cliente. Entonces mi pregunta o mi duda está en, digamos, ¿qué implicaciones tiene para el cliente? ¿Por qué no me la quiso rechazar si él es el que me está pidiendo que le cambie la fecha? Me tocó generar hoy la nota crédito de esa factura, pues porque obviamente yo necesito que me paguen. Pero entonces mi duda está en eso, en que ¿por qué el cliente no la quiso rechazar? ¿Tiene algún problema o por qué no lo hizo? No, yo no lo veo con ningún, digamos, es como más temas pues administrativos, de no dejar como el soporte de que, bueno, yo no se la voy a aceptar por tiempo, pero más sin embargo, que es importante que la que se genere la correspondiente nota crédito y no habría ningún problema, pues más allá de, pues, de generar esta observación a la DIAN. Sí es muy importante también como generar estas notas y darse cuenta en muy poco tiempo, porque en los procesos de auditoría, pues que entre la DIAN a hacer de todos estos sistemas va a ser como muy raro que se genere una factura y ya el otro mes o ya el mes y medio se está devolviendo. Entonces son situaciones que es mejor evitar con ellos. Entonces sí, yo no le veo ningún problema desde que se genere la nota crédito y pues que el cliente lo acepte. Si aún así pues él no le da a aceptar, pues se entiende en un tiempo que ya es una aceptación tácita, entonces no habría no habría ningún problema frente a eso, ¿listo? Pero sí, como le recomiendo, y frente a ese tema sí es pues generar las menores notas crédito y pues en el caso de que se realicen pues en todo el desarrollo del objeto social, pues siempre van a haber unas devoluciones, justamente esas situaciones, pero como les digo, lo correspondiente es poder generar que la DIAN valide todos esos procesos y ya de ahí para allá que pues el cliente acepte. No habría ningún otro inconveniente. El rollo fue porque hoy precisamente se estaba generando las retenciones. Entonces, obviamente al cliente pedirme que le cambie la factura, pues me afectó el tema de la retención, porque pues ya estaba el contador generando las retenciones. Pero pues sí, digamos, eso fue lo que nos sucedió hoy del cliente que no nos quiso rechazar. Tengo entendido que ellos tienen como 48 horas para rechazar la factura. Sí. Pero pues no, finalmente no la quiso rechazar, me tocó a mí hacer la anotación ahí en la nota. Vale, profe, gracias. No, bueno, sí, el tema de las retenciones y también el calendario. Entonces, como les decía, pues justamente la DIAN puede entrar a decir, bueno, pero si ustedes tienen que hacer unas retenciones, porque, o bueno, un tema del IVA, entonces si yo ya declaré con eso, yo no me di cuenta. Entonces son temas y son cosas muy importantes para revisar y como para planear. Igual es un consejo como identificar aquellos clientes, como le sucede a Robinson, aquellos clientes que son de cierta manera problemáticos, entonces poder tenerlos identificados y poder con ellos minimizar todos esos riesgos administrativos que en todo lado se presentan. Entonces son ciertas características y es manejo como tal también. Sabemos que muchas veces se nos pueden salir de las manos, pero más sin embargo la idea es poder minimizar todas estas situaciones. Listo. Bueno, no sé si Andrés está con nosotros, quien tuvo la vivencia negativa con este tema de la DIAN. Creo que es Andrés Felipe. Creo. Bueno, creo que Andrés no tienes micrófono. Bueno, este primer bloque es correspondiente a este tema de la facturación electrónica, como les decía. Y como mirábamos
Todo surge a partir de una ley de crecimiento. Entonces surge, pues este tema surge y es un elemento, pues el cual moderniza unas operaciones empresariales. Y pues esa es la idea, también minimizar todos estos temas de evasión de impuestos. Entonces, frente a ese caso, también es muy importante revisarlos. También vamos a revisar, permítanme por aquí, vamos a revisar algo muy importante también, antes de que se nos olvide. Sanción penal por evasión de impuestos. Es también algo muy importante que ustedes lo tengan en cuenta de acuerdo a el estatuto tributario. Entonces también, permítanme por aquí, se los voy a mostrar rápidamente. ¿Qué nos dice? El artículo, bueno, Código Penal, pero quería mirar el tema más de... más del tema relacionado con la responsabilidad penal por no pagar el IVA y retenciones. Bueno, entonces aquí lo tenemos, artículo 402 del Código Penal. Se los voy a mostrar rápidamente y también es algo no para asustarlos, pero entra también a... Bueno, entonces aquí les voy a compartir nuevamente la pantalla. Entonces, bueno, les voy a compartir esta parte. No sé si lo alcanzan a ver todos. Entonces, ¿qué tenemos? Y es muy importante también entrar a revisar estos temas. ¿Qué nos dice? Entonces, artículo 402, omisión del agente retenedor y recaudador. Y vámonos frente a este que yo les sombreo en azul. Entonces, ¿qué nos dice? El agente retenedor o el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo que omita la obligación de cobrar y recaudar estos impuestos está obligado a incurrirá en la misma pena prevista en este artículo. Entonces, frente a esto, ¿qué nos dice? ¿Le hago una pregunta, profe? Señor. ¿Si han cogido alguno que han tenido que pagar cárcel por eso? Bueno, entonces frente a ese caso, entonces, esta sería la primera parte. Hay una, está en el procedimiento penal, pero ¿qué sucede? Antes de entrar a un proceso penal, que es la última instancia, ¿qué se hace o qué se puede generar? Un acuerdo con la DIAN y a partir de ahí ya deja de presentar estos temas penales, que sería o cuando paga o cuando hace un acuerdo de pago, pues entra como tal a ya dejaría de existir una sanción penal, más sin embargo es muy importante que nosotros también lo tengamos como presente frente a todos estos temas tributarios, que también hay un índole pues penal. Muy pocas veces van a ir a la cárcel por no pagar impuestos, más sin embargo, como tal está ese tema. Entonces, frente a este caso, ¿qué sucede? Aquella persona que debe debe garantizar un activo como garantía de pago, pero al momento de que suceda algo, pues entra como tal a ser parte de todo este proceso de la DIAN de cobro. Él sí incumple pues, como tal los compromisos y pues ya entra como tal pues a generar un cumplimiento de pago y a generar todas estas situaciones pues penales. Entonces todos estos temas pues son muy importantes también pues tenerlos para conocimiento general, no es para asustarlos, más sin embargo pues es importante pues indicar que sí hay una normatividad pues penal frente a estos impuestos y pues es un apoyo a los cobros que se realizan en las organizaciones. Andrés,
la idea de complementar todo lo relacionado con la facturación electrónica y que también se encuentra este documento equivalente, este documento soporte, documento equivalente en el micrositio como tal de la facturación electrónica. Muchos de nosotros lo hemos podido ya conocer, más sin embargo, otros no, debido a lo nuevo de esta normatividad. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, ¿qué nos dice la DIAN? Nuevamente repito, esta es la información que nos entrega la DIAN, más sin embargo, pues yo los tomo y los coloco aquí para que no se vea tanta letra y a nosotros no nos genere, no nos dé más sueño. ¿Listo? Entonces, ese como tal es la principal característica por lo que se coloca en estas diapositivas. Entonces, frente a este caso, nosotros ¿qué tenemos? Y nos formula o qué nos proyecta la DIAN. Nos dice que ya existía, solamente que va a tener un rango de numeración de la DIAN. Ahora, ¿qué nos enfoca frente a lo que es un documento soporte? ¿Qué nos dice? Es un documento para acreditar la compra de un bien o servicio. Es decir, validar la existencia de esa adquisición. ¿Quiénes lo deben realizar? El comprador cuando hace transacciones con un proveedor que no está obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. Entonces, frente a la pregunta que nos hizo Rómulo, ese es un tema muy importante, porque, como decimos, aquellas personas, aquellas entidades jurídicas y naturales, las cuales cumplan los requisitos de facturar electrónicamente y que hacen como tal esa facturación, ahora, a aquellos que no facturen o que no estén obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, se le debe generar un rango o asignar un número a la DIAN y ese va a corresponder al documento soporte entregado. Entonces, ¿qué quiere decir? Y para mayor control de la DIAN, que es lo que lo que hemos venido trabajando, entonces, si nosotros comprobamos a aquel proveedor o aquella persona natural, la cual nos hacía una factura por, bueno, en el caso de sacar provecho como tal de un poco control frente a esas facturas, entonces, en el cual factura más y se le da menos plata, todos estos temas, ¿qué se le va a asignar? Se le va a asignar un número. Con ese número, pues se va a informar, se va a registrar en la información exógena y a partir de ahí es cuando se va a dar todo lo correspondiente a la revisión y los procesos de fiscalización. Entonces, estos temas son muy importantes. ¿Por qué? Y como estamos viendo, es un control total el cual pretende la DIAN frente a unas ventas y frente a unas compras y enfocarse en aquellos bienes o aquellos servicios los cuales no están regulados o los cuales están regulados mediante un documento o una factura de una persona régimen simplificado o, como les digo yo, también hablando en términos aún más actuales frente a un no responsable de IVA. Entonces también va a tener características y también va a tener pues sus obligaciones ante la DIAN. Para quienes no lo conocían, pues quienes ya lo conocíamos, muy bien. Quienes no lo conocíamos, aún mejor, porque nos genera una alerta en nuestras empresas, en la empresa que tengamos, en la empresa de nuestros conocidos. Entonces, todos estos temas son importantes en el desarrollo profesional. Ahora, ¿qué tenemos y cómo se va a usar? Entonces, ¿qué nos dice? Cuando lo expida como comprador para documentar la transacción que da lugar a costos, deducciones e impuestos descontables por medio de un documento con numeración autorizada por la
DIAN, cuando el vendedor o prestador de servicio no esté obligado a facturar. Nuevamente, enfocados frente a lo que es el tema de transacción, frente a la compra de todo este tema de la DIAN, en la cual se involucra o se compra a aquella persona en la cual no esté obligado a facturar. Entonces, esa numeración y esa asignación de la DIAN va a estar como tal, pues registrada como tal a esa compra, y esa compra lo que va a generar es indicar o indicarle a la DIAN que se hizo una compra por un valor, y a partir de ahí empezar a recopilar la información de esa persona que no está obligada a facturar, y en el caso de que le toque, facture. Entonces, estas son características. Estas son situaciones las cuales pues la DIAN quiere poner a disposición sus sistemas tecnológicos y sus mecanismos para el trabajo en la identificación de aquellos contribuyentes, los cuales son difíciles de identificar. ¿Por qué? Puede ser porque todo lo manejen en efectivo, aunque ahorita es muy difícil, pero aún hay casos que manejen el efectivo, que tenga, que ya haya sobrepasado como tal esos ingresos, y los ingresos para facturar electrónicamente, o que sea responsable de IVA. Entonces, también vemos que ha utilizado pues, o que las empresas no lo reportan muchas veces, o que las empresas no lo reportan, pero la DIAN se le dificulta como tal ese proceso de cruce de cuentas, porque aún falta información. Entonces, esta información va a ser un aporte valedero al desarrollo como tal de la empresa, de la DIAN. ¿Listo? Ahora, como ya hemos visto, ¿quiénes deben ser los responsables de la omisión? Entonces, frente a este caso, entonces, ¿qué tenemos? Lo realiza como tal el comprador, no solo el comprador de un bien, sino aquel comprador también de un servicio. ¿Listo? Esas son las características que se tienen y quienes deben omitir como tal este documento equivalente. Y ahora, ¿qué va a permitir? Permítame un momento. Entonces, ¿qué permite? Generar como tal un documento el cual tenga una numeración, el cual se asigne a una numeración, y el cual permita también generar todo lo correspondiente a un costo y una deducción valedera. Vemos muchas veces que pues aquellas compras o aquellas empresas que son medianas, que tienen que ir hasta una ferretería, que tienen que comprar unos insumos, entregan una factura con los requisitos, pero sin embargo es una factura régimen simplificado. Entonces pues no tienen como tal esa obligación o esos requisitos, pues registrar, asignar un número y realizar el correspondiente trámite de pago. ¿Listo? Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Y frente a esa emisión, el comprador es quien le asigna ese número al vendedor, y pues va a permitir y va a ser un documento válido, no solamente como lo expresa aquí, el documento de soportar costos, deducciones o impuestos descontables, sino también generar un análisis de datos que se tienen frente a las compras y frente a las ventas de aquellas personas que no facturan. Esa es como tal la característica que se tiene frente a un documento equivalente. Ahora, vamos a seguir también trabajando frente a ese tema. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Quiénes son los obligados a expedirlo?
Es decir, aquí, ¿quiénes son los compradores que tienen la obligación? Entonces, nuevamente, y hace énfasis el documento, en la compra de un bien o de un servicio. ¿Listo? ¿Frente a qué? Frente a aquella persona la cual no tenga la obligación de facturar. Esa es como tal la principal característica. ¿Y esto para qué? Para que sea un documento válido para la deducción ante la DIAN. ¿Listo? Y frente a unos beneficios, hemos visto también, tanto en la facturación electrónica como en todos estos sistemas, cuál va a ser el verdadero trabajo o el verdadero objetivo de la DIAN. Es unificar una información, entregarla y poder realizar los cruces. Y para que las empresas responsables de IVA y como aquellas personas naturales también tengan, pues ya se tiene un control sobre sus ingresos. Ahora también poder, a través de esos mismos responsables, poder generar un control a aquellos no responsables sobre las ventas, los cuales también desarrollan actividades económicas y que puede ser el caso, puede ser que sí o puede ser que no, que estén evadiendo todas esas obligaciones. Entonces, esa como tal es una característica importante que nosotros colocamos pues frente a este tema, y vamos y analizamos un poco más y vamos más allá de lo correspondiente a unos beneficios de una documentación, de una deducción de cosas. Vamos más allá frente a cómo este crecimiento económico frente a esta 2010 del 27 de diciembre de 2019, que busca generar un crecimiento económico a partir de ¿qué? Del recaudo de los tributos, del ataque directo contra los evasores y minimizar todas estas evasiones, y también pues generar aquellas solicitudes que vayan o están siendo cargadas o generadas pues en el desarrollo como tal del comercio. Frente a estos beneficios, también va a ser un tema que se debe generar en las empresas, porque siempre van a haber situaciones en las cuales no se va a lograr comprar a personas con el requisito, ni facturadores tampoco electrónicos. Entonces son características o son temas muy importantes a tratar, y se debe generar esa numeración para poder tener todo muy claro contablemente y tributariamente. Entonces, esto es lo correspondiente a toda la relación que se tiene entre unas compras y unas ventas, y más allá de todos estos temas tecnológicos. Ahora, ¿qué nos dice la resolución? Entonces, nos aparece una resolución 0042 de 2020. Ya la vamos a revisar, pero más sin embargo, nos da unas 7 beneficios. Dentro de estos, ¿cuáles tenemos? ¿Qué deben tener estos documentos? Entonces, debe estar denominado expresamente como documento soporte en adquisición efectuado a los no obligados a facturar. También, ¿qué debe tener? La fecha de la operación, que debe corresponder a la fecha de generación del documento. Entonces, el día que yo compro es el día que yo vendo. El día que yo compro es el día en el que yo voy a generar mi documento equivalente. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos? Entonces, también debe tener pues los datos completos. Entonces, el NID, nombre completo, datos del contacto, dirección del contacto,
Entonces, ¿esto por qué? Pues para cruzarlo con todo lo relacionado frente a la información exógena. ¿Listo? Ahora, ¿qué otros beneficios o qué otros requisitos debe tener ese documento para que sea válido ante la DIAN? Entonces, contener apellidos tal como los había comentado, razón social, número de identificación y pues del adquiriente. Entonces, es decir, a quién le están comprando y a quién están comprando y quién es el que está vendiendo para llevar pues un correspondiente control. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra característica o qué otro requisito tiene? Dice que debe llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de documento soporte. Entonces, ¿corresponde a qué? A el que nosotros a través del portal de la DIAN también lo solicitemos de manera gratuita. Y pues pues la factura tendrá una numeración propia, al igual pues que estos números o estos consecutivos. ¿Listo? Y pues la DIAN nos da la información correspondiente ¿a qué? A todos estos temas, a toda la numeración, y nosotros es donde debemos ponerla como tal en el documento. Y tener muy claro la descripción específica del bien o el servicio. ¿Listo? Entonces, esta es la característica también muy importante y detallar el valor. Entonces, detallar cada valor de ese producto, detallar cada servicio, cuántas unidades, cuánto es el subtotal, cuánto es el valor del IVA, perdón, cuánto es el total, cuánto es el subtotal y cuánto es el valor a pagar. ¿Listo? Ese como tal también son unos requisitos también. Ahora, ¿qué tenemos? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Y desde cuándo? Entonces, la DIAN nos dice, ustedes, señores contribuyentes responsables de IVA, deben generar facturación electrónica y también para poder soportar sus costos, ¿qué deben tener? Deben tener todo lo relacionado con el documento, la numeración y aplicar esa numeración en el documento equivalente. ¿Y desde cuándo? Nos dice que desde el 15 de agosto se debió empezar a haber aplicado. ¿Listo? Entonces, para aquellas empresas las cuales están utilizando, mañana llegaremos a nuestra empresa, preguntaremos, si no, pues realizaremos todas las correspondientes acciones que tenemos aquí, los comunicados, las resoluciones, y que también nosotros vamos a tener. Vamos también a poder revisar cuáles, si se han generado, si han cumplido con todos los requisitos. ¿Listo? Bueno. Entonces, esas son las características frente a una fecha que ya tiene estipulada y en la cual ya se debe aplicar. ¿Listo? Les enviaré el micrositio de la DIAN, les enviaré el enlace, igual está aquí en la parte de abajo, pero también que les voy a compartir los videos relacionados con todo este tema del documento soporte que muchos no conocíamos porque es muy nuevo y debido a nuestras ocupaciones se nos pudo haber escapado, entonces son temas muy importantes para poder revisar. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos? Entonces, nuevamente, y vamos a revisar entonces todo lo relacionado con el calendario. ¿Dónde encontramos este calendario? Lo encontramos en el micrositio. Entonces, acordémonos que depende del código SIU, la fecha o el periodo o la fecha en el cual yo ya debo trabajar
o realizar la actividad económica. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Creo que aquí ya lo había descargado. Entonces, hay un calendario de implementación 1, hay un calendario de implementación 2. Entonces, frente a este caso, una extensión de minas, el 15, informáticas y comunicaciones, agosto, septiembre, y ya se supone que a 1 de noviembre ya debía estar faltando muy pocos para su aplicación. ¿Listo? Tal como vemos, entonces, compañías materiales, primas, actividades turísticas, actividades de servicios y apoyo administrativo, agricultura, ganadería y pesca, comercio, automotores, todo corresponde a los códigos de la 1 a la 1, a 100, a la 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 700 del código SIU, depende de la división que se presente, que también nosotros encontramos en dónde, en este micrositio. Vamos a descargar el Excel, que también es una herramienta importante. Si no están facturando electrónicamente, es muy importante también tener este archivo muy en cuenta. Nosotros aquí para la alcaldía, ¿qué vamos a hacer? Pues no generamos, y hablando un poco de la facturación electrónica de las alcaldías, ¿qué les puedo comentar? Entonces, bueno, este es como tal, esto es una macros, entonces una resolución por código CIU, entonces revise su código CIU, entonces 4713, creo, bueno. Entonces, ¿qué les puedo comentar frente a una facturación electrónica? Nosotros comenzamos a facturar en las alcaldías desde el desde el 1 de diciembre de este año. ¿Qué se debe facturar? Entonces, frente a lo trabajado y en las mesas de trabajo que se ha identificado, que no debemos facturar el tema de impuestos prediales, o va a seguir estando lo mismo, permítanme, que se va a seguir facturando, ay, perdón, creo que les había compartido solo la pantalla, listo, ahora sí, mil gracias. Les había compartido la diapositiva, mandó la pantalla. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos? En el micrositio en el que yo les había mostrado, aquí están los instructivos. Voy a descargárselos y se los voy a subir a la plataforma. ¿Qué tenemos? Entonces, ¿cómo hacerlo? Una documentación, la normativa correspondiente a ¿qué? A la ley de crecimiento económico. Y también, ¿qué tenemos? Frente a un decreto 358. Este Excel, ¿dónde lo encontramos? Aquí en calendario. Entonces, ¿qué tenemos? La descarga aquí. Y en nuestro código SIU. Revisa el código SIU, nombre, seccionario. Entonces, es muy importante. Bueno, y les estaba comentando el tema aquí de la alcaldía, pues de las entidades territoriales. Las entidades territoriales van a seguir realizando su impuesto predial a través de un recibo, y aquellos que va a facturar la alcaldía a través de la factura electrónica va a generar todo lo correspondiente a la venta de servicios, es decir, la venta de arriendos, en este caso de la plaza de mercado, los edificios que tenga, el préstamo de la maquinaria. Entonces, son todos estos elementos los que hacen parte como tal de la facturación electrónica también para entidades territoriales. ¿Por qué? Porque también estas deben tener un control de todos sus ingresos, y pues aunque los municipios no declaran renta, pues también la DIAN debe tener un control como tal de esos ingresos, ya que sobre esos ingresos ya entrarían a cumplir unas obligaciones formales como generadores como tal de bienes y servicios.
¿Qué tenemos aquí? Un inicio, una portada, una resolución del 5 de mayo de 2020, una consulta del SIU. Entonces, creo que aquí ese tema. Acá no nos deja, acá. 7320. Entonces, bueno, fecha máxima el 15 de mayo de 2020, fecha máxima para expedir 4 de agosto. Bueno, creo que este calendario está como mal, pero esas fechas sí son las acordes. Escenario puro 2020, entonces vamos aquí a la 7320, que fue donde lo saqué. 15 de mayo y tiene que facturar el 4 de agosto. Listo. Entonces, esto es el archivo que nos entrega la DIAN frente al código de actividad y frente a las obligaciones que se deben tener. ¿Listo? Como vemos, los últimos en entrar a este tema de facturación electrónica corresponden a el 1 de noviembre, es decir, ya todos de ahí para atrás deben estar aplicando como tal la facturación electrónica. Y como tal, aplicar el documento equivalente que vemos que desde el 15 de agosto se presenta y se aplica. Permítanme ahora, bueno, este no lo movemos. Y bueno, entonces, este está para eliminar. Bueno, a partir de este momento finalizamos nuestra grabación relacionada con el documento equivalente y con todo lo relacionado a estos procesos de facturación electrónica y cómo la DIAN, quiere un sistema óptimo como tal para compradores, para vendedores y pues en la cual la información fluya en tiempo real. Bueno, terminamos nuestra grabación, vamos a entrar a una ronda de inquietudes y más adelante trabajaremos con todo lo relacionado, hablando un poco más frente a todos estos temas de tributación, qué son los paraísos fiscales, dónde está la normatividad, que también entra en todas estas aplicaciones tributarias y con toda esta normatividad que tiene. A partir de ese momento, entonces entregamos inquietudes y generamos y cerramos como tal la grabación relacionada con los documentos equivalentes. Listo, mil gracias a todos.